muchas gracias. Nos encontramos esta mañana con el sociólogo Javier Gutiérrez, quien estará conversando con nosotros, junto con, bienvenida Carlita Bruno, guapísima, nuestra querida amiga de la casa también, bueno, hijita de Carla Sala, quien ya se ha hecho conocida en el ámbito también del espectáculo por su talento. Isaac, que estaba con nosotros. Muchísimas gracias. Son de la generación de cristal. Es un gusto acompañarnos el día de hoy. Totalmente, creo poder decirlo. También he sido víctima de la generación de cristal y de personas que ya son mayorcitas, que ya después luego tocaré. Justamente vamos a hablar de eso con nuestro especialista. La generación de cristal se puede decir que es una generación susceptible, muy susceptible ante el cuestionamiento y crítica colectiva. Pero ¿qué tanto puede ser afectado a nuestros jóvenes desde su interior para ser evolutivos en el transcurso de sus días y que se conviertan en unas personas lamentablemente inseguras y muchas veces cuestionadoras del resto? ¿Qué es la generación de cristal? Primero. Buenos días. No sé si yo lo dije bien o le faltó algo. Es un término que por primera vez se lo empezó a usar en el año 2015. Un autor española y un autor norteamericano coincidieron, justamente hablando de que esta generación, o sea, los hijos de la generación X, que somos nosotros. La generación, exactamente, somos nosotros. Los adultos. Los adultos. Yo tengo una niña de 11 años, entonces ella, digamos, ya su comportamiento ya se lo configuró para su vida adulta por los 10 primeros años que ha estado conviviendo en un mundo hipertecnologizado, donde ya el adulto, a diferencia nuestra, el adulto era el que nos mostraba el sendero por el cual tenemos que conducirnos. Ajá. Ella no es cierto? Como generación de cristal, entre comillas, yo lo cuestiono, pero vamos a hablar luego de eso. Ella se, digamos, ha enfrentado su niñez conectada a la tecnología, a las redes sociales, al internet, y ojo, y algo muy importante, estuvo un año encerrada por la pandemia. Eso también les afectó. Influye. Influye. Una consulta rápidamente. Ahora, ¿tiene que ver esto con rasgos de personalidad o rasgos psicológicos? Porque hay personas que dicen, y eso también habría que diferenciarlo, porque dicen hipersensibilidad y persona altamente sensible. Pero altamente sensible, ¿qué? A las emociones, hipersensible a qué. O sea, ¿hay diferencia entre estos dos términos? Y lo otro, si tiene que ver con rasgos de personalidad o es algo psicológico, porque medio ven algo y ¡pum!, estallan porque de repente su concepción fue algo que no les agradó. Y esto también viene otra repercusión, porque por ser impulsivos, de repente se sienten atacados por las demás personas. ¿Qué te pasa? Entonces es doble caída que tienen estas personas. Ya, efectivamente hay un efecto en la parte psicológica, digamos, del niño o del adolescente. Pero viéndolo de parte, digamos, colectiva, como sociedad, se muestran más sensibles por el hecho de que el acceso a una cantidad infinita de información, y porque tienen cientos de referencias, ¿no es cierto?, sobre la respuesta que deben tener, hacen que nosotros, lo de la generación anterior, lo veamos como sensible, como muy frágil. Y no es tanto eso, lo que pasa es que es una reacción natural de un entorno totalmente distinto al nuestro. Nuestra generación, la generación X, ¿no es cierto?, nosotros transitamos de la tecnología análoga a la tecnología digital. Pero la tecnología análoga, donde nuestros padres eran nuestros principales orientadores, es la que nos formó. Y con esa formación empezamos a enfrentar la tecnología digital. Ahora no, lo que usted bien dice. Aparentemente son situaciones de problemas psicológicos, pero son respuestas naturales del entorno de los niños. Perfecto. Hablando sobre el entorno, Carlita, quiero preguntarte, ¿te consideras una generación de cristal, súper sensible a todo lo que pasa a tu alrededor, especialmente por el tema mediático? Yo creo que igual depende de cada persona, porque yo conozco, o sea, yo al estar conectada a las redes sociales todo el tiempo, todo el día, yo sé que hay personas que tal vez son más sensibles a lo que yo puedo ser, porque en mi caso yo me considero una persona bastante relajada. Es decir, yo soy muy abierta a todos los temas y no me gusta juzgar. Es decir, tú puedes tener tu postura, yo puedo tener mi postura y está bien. Sí me parece que hoy en día la gente se ofende más fácil por las cosas, y me refiero a mi misma generación. Es decir, hay que ser más cuidadoso tal vez en lo que yo quisiera decir en las redes sociales, en lo que yo quisiera compartir en las redes sociales, porque yo sé que también ahorita, en la actualidad, hay lo que se llama la cultura de la cancelación. Entonces, todo lo que yo hablo en redes, tal vez si me paso o digo algo que no le gustó a un grupo pequeño, me van a cancelar y ahí se acabó y me van a decir de la A a la Z en redes. Yo me considero relajada. ¿Tu mamá ha influenciado en ti para que seas así totalmente relajada y que no te influya como a otras personas que sí? Yo creo que eso también viene de la casa y sí tiene que ver con la crianza, porque mi mamá también es una persona muy mente abierta, entonces yo también me he criado con esa mentalidad, porque también he tenido el pensamiento de mi abuelita, que es más conservadora,
pero también siento que uno decide hacia qué lado se va inclinando. Entonces, mis amigos saben que a mí no me gusta juzgar para nada, soy una persona muy relajada, muy mente abierta, muy tranquila. Pero también hay personas que yo conozco que son cercanas a mí, que son todo lo contrario y saltan por la mínima por cosa. cualquier cosa. Sí, sí. Doctor, ¿qué podemos nosotros, para cerrar el tema, como padres, darle la recomendación para que nuestros hijos se vuelvan no una generación de cristal vulnerables, sino una generación de cristal seguros de sí mismos? Ya, yo creo que ahora más que nunca, por el acceso infinito, ¿no es cierto?, que tienen los niños y jóvenes y adolescentes a la información, la responsabilidad nuestra es mucho mayor que antes incluso, porque necesitamos justamente orientar a los niños y jóvenes en medio de esta cantidad de información que les puede llegar a afectar psicológicamente, como se decía. Entonces, la responsabilidad nuestra incluso es mucho mayor que la de antes, porque el entorno está mucho más complejo. Por todas las aristas. Perfecto. Quiero agradecerle, doctor, por haber estado con nosotros. Carlita, también para ti, un beso grande para tu mamá y tu familia. Isaac, gracias. Y simplemente para cerrar el tema hablemos con nuestros niños, formemos hijos seguros, primero hablándole de lo que Dios significa en su vida y luego vendrá todo por añadidura para bien para ellos. Correcto. Y brindarlo lo que pasa a su alrededor, que nada puede pegarles. Lo más importante es estar unidos en familia, ¿ok? Bueno, nos vamos a la pausa y regresamos porque ya llegó nuestro pastor y todavía faltamos a unas cositas aquí con mi querido Suzuki. Aunque ni he pasado por la cocina, quiero, pero no puedo. Ya venimos.